los 3 puntos claves de la herencia que llevó este gobierno anterior a Videla, con que no había reservas, no había prácticamente reservas y las que había eran muy pocas, y con un déficit fiscal del 13%, que era alto, 13% del PIB. Con este estrangulamiento externo, esta inflación galopante, lo que provocará que la inflación sea una variable muy presente en los gobiernos militares, teniendo en cuenta de que en el primer año, en estos primeros años encontramos una inflación de 444%, en el 66 hay un promedio de 211 anual, y en los últimos 2 años del gobierno militar, donde está Viola y Galtieri, el promedio es 343,8. ¿Qué es lo que hace Martínez de Hoz? Bien, Martínez de Hoz crea el programa 2 de abril. Este programa es para domar la inflación, que era galopante, lo que claramente no tuvo éxito más tarde. Entre este plan, que es ortodoxo en sí, pero que lleva a cabo una medida heterodoxa, que es congelar los salarios, debido a que presenta una política de ingreso que está presente en los planes heterodoxos. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Bien, como dije hoy, liberar los precios del mercado, lo que hace caer el salario real porque el salario se congela y el precio al aumentar disminuye el salario real, lo que lleva a un conflicto importante con los sindicatos que serán disueltos. Y bueno, con todo este enfoque monetarista que consiste en políticas contractivas, como dije hace un rato, con devaluaciones y apertura a capital extranjero. Se estimulan las exportaciones tradicionales con esta devaluación y también se disminuyen impuestos para aumentar este estímulo, y se fomentan inversiones y se endeuda con el FMI este gobierno. Y se acuerda con empresas 120 días congelamiento de precios y después se libera. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. Bien, este sería en sí el plan 2 de abril. ¿Cuál fue ese resultado? Tuvo un saldo positivo en la cuenta corriente hasta el 78, después habría un déficit hasta el 81, se disminuyó el gasto público, en parte porque tenemos el mundial del 78, se disminuyó el déficit fiscal como se disminuyó el gasto público, se liberan los precios, los salarios están retrasados y la tasa de interés se mantiene positiva, el salario real entonces cae, disminuye el gasto privado, lo que provocó un superávit en cuenta corriente por disminución de consumo de bienes exportables e importables. Después del 77 viene la reforma financiera, que lo que hace básicamente es liberar la tasa de interés. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Esta reforma financiera se realiza para avanzar en la desregulación y en la confianza de esta mano invisible que manejará el mercado. Lo que quieren hacer es disminuir la participación e intervención del Estado, básicamente. ¿Qué hace la reforma financiera? Desregula los bancos, hace que los bancos estén más desregulados, que tengan más posibilidades de decidir acerca de sus transacciones, que no tengan que puedan otorgar créditos con libertad, que puedan estimular lo que viene a hacer el sector financiero. Avanzando un poco más, nos encontramos con también en el 78 surge lo que es la tablita cambiaria, que son mini devaluaciones sucesivas en base a un calendario, una suerte de calendario que se van, en ese calendario tiene las fechas fijadas de cuándo va a devaluar. El problema de esto es que favoreció mucho la especulación improductiva. Recordemos que en el 78 está la crisis del petróleo, donde se eliminan las expectativas de inflación por mini devaluaciones preanunciadas hasta llegar a tipo de cambio fijo. Es como un tipo de cambio fijo, pero yo lo voy modificando con preanuncios para intentar mantener la confianza del pueblo sobre mí, de que no los voy a estafar, sabiendo que también había tablitas para precios, salarios y tarifas. Bien, ¿qué sucede después? La crisis mundial alimenta la fuga de capitales en el país, aún más cuando Estados Unidos en el 80 aumenta la tasa de interés,
lo que provoca una crisis importante del sistema de la reforma financiera argentina, donde cae el banco de intercambio regional privado, provocando un efecto dominó, donde van cayendo muchos bancos más y el Banco Central al mismo tiempo lo va salvando, como estableció en la ley, en la reforma financiera, lo salva emitiendo por la garantía de depósitos. Bien, otro punto para importante es que, como todo tipo de cambio fijo, vendemos divisas para respetar la tablita, y el tipo de cambio real se deteriora al mismo tiempo por un aumento de importaciones colosal y una disminución de exportaciones, porque las industrias se van perjudicando mucho. Y esto es lo que provoca un atraso cambiario de mano de esta inflación que no frenaba. Era infernal la inflación que había en ese momento. Y bien, lo que sucede es la trima financiera, los petrodólares vienen al país. Como dije recién, la tasa de interés también no ayudó en Estados Unidos, debido a que la tasa de interés argentina era mayor a la de otros países. Entonces los bancos de acá, pues no le prestaban a cualquiera, les prestaban a grandes empresarios de acá. Estos empresarios lo que hacían, especulaban, ponían acá en plazos fijos, pedían los préstamos a Estados Unidos, se lo daban a ellos, aprovechaban esta diferencia de tasa de interés real, al mismo tiempo que también venían esos petrodólares, y que hacían después se iban y volvían, iban y volvían, hacían una suerte de bicicleta, generando ganancias con cada préstamo, con cada repago del préstamo, con cada préstamo, así, hasta que explota completamente el esquema de la tablita cambiaria y provocando un atraso cambiario importante. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Del 76 hasta el 78 implantará un modelo monetarista eficientista. ¿Qué hará a través de este modelo? Bueno, se confía de la mano de este monetarismo que va a solucionar las variables económicas, realizando fuertes políticas contractivas, liberalizando la tasa de interés, liberalizando los mercados, intentando atraer flujos de capitales externos, es decir, que vengan a invertir en nuestro país. Se busca defender la competencia, se busca eliminar todas las regulaciones posibles y subsidios y los privilegios que estaban presentes hasta la fecha. Pero ¿qué sucede al liberalizar todo esto? Lo que sucede es un estancamiento de la industria, lo que provoca un enorme problema para los empleados, para los trabajadores. Un fuerte aumento del desempleo, cae el nivel de vida, se pierde el poder sindical, la CGT, hay una desalarización importante, hay una redistribución regresiva del ingreso. Se puede decir que hay una suerte de sinceramiento de la economía con esta tasa de interés libre, con este tipo de cambio alto, con esta disminución de los aranceles. Esto es lo básico más importante de Videla. Después, otro punto a destacar es que después Videla renuncia. Algo interesante que sucedió también fue la de que YPF fue, en plena crisis de petróleo, fue la única petrolera que tenía pérdidas, debido a que ayudaba a financiar al gobierno. Y es importante decir que aquí también arranca lo que es el enfoque monetario del balance de pagos, iniciado en el 78 y termina en el 82. Bien, como balance de todo lo que sucedió, podemos decir que el volumen de la producción disminuyó un 2%, la actividad industrial redujo su producción en un 20%, cae la inversión, que incide negativamente en el futuro, se eleva el gasto público considerablemente. En 1982 representa el 48,2% del PIB, la deuda aumenta a 9.000 millones a 40.700 millones, el consumo per cápita se redujo un 9%, la redistribución de ingresos perjudicó a los sectores más desprotegidos. La cantidad de moneda experimentó un gran incremento y su valor se redujo a un nivel muy bajo, es decir, se destruyó con creces lo que viene a ser el país, abriendo las puertas de a poco, después de la derrota de Malvinas, a la democracia.